porque tengo en este momento también eh, al general Guillermo León, es comandante de las FARC, y por supuesto una persona que eh, es el presidente de ACORE. Eh, General, le quiero primero dar excusas tenemos una reunión antes, pero se nos fue corriendo el tiempo. Gracias por esperarnos aquí en ASB Noticias en Colmundo Radio. Andrés, muy buenos días a usted, a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Bueno, general, ¿cómo ve el tema de las marchas usted? Bueno, pues este es un tema que nos genera preocupación y precisamente lo que motiva que las asociaciones de veteranos, de la reserva, de pensionados, de todas las fuerzas, se hayan pronunciado a través de esa mesa de trabajo que hemos llamado Fuerza Púrpura, para que los colombianos y el gobierno nacional y las instituciones conozcan nuestra perspectiva sobre lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y por supuesto hemos sido defensores desde hace un tiempo, y lo hemos manifestado de manera clara, de la defensa de nuestra democracia. Y por supuesto dentro de la Constitución Política de Colombia, que establece la organización y la estructura del Estado con sus 3 ramas del poder público. Y para nosotros esta es una garantía, esa separación y este sistema de pesos y contrapesos, con el fin de que se garantice que ninguna de las ramas imponga a las otras y que de esa manera no se extralimiten sus funciones. Cuando pasa estas situaciones de lo que hemos visto en los últimos días, nos genera de alguna manera aprehensión el hecho de que se induzca y se esté dando una información tergiversada que vaya en contra de ese principio de la democracia. Yo sí creo que los colombianos tenemos que defender a ultranza la democracia, porque es lo que permite precisamente la expresión libre de todos los colombianos y el juego democrático dentro de esas normas, que se hace a través de los partidos políticos donde se pueden expresar las ideas y las propuestas. Pero cambiar ese escenario es de un alto riesgo y estaríamos entrando en otro sistema de gobierno que podría llevar a excesos que se transformen en dictaduras, ¿no? Mire que ayer, general, pues hubo reunión en Palacio Nariño con el presidente de la Corte Suprema, y el mismo presidente Petro dice que en su perfil de ex que las manifestaciones previstas para mañana jueves continúan. Y uno esperaría que fuera un llamado contrario, pero fíjese que está diciendo, es un llamado, pero que sea tranquilo y que sea bueno. ¿Pero usted cree que estas marchas terminan dando una presión a la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que no es el momento de esas marchas. Yo creo que hay que dejar que actúe la institucionalidad, que haya un respeto a la majestad que representa cada uno de los poderes, para que dentro del marco legal y constitucional que establece sus funciones, ellas puedan actuar. Precisamente el hecho de que haya este tipo de llamados y convocatorias a movilizaciones populares ante una supuesta ruptura institucional que es causada supuestamente a raíz de decisiones de la Fiscalía General de la Nación, pues obviamente lo que hacen es de alguna manera generar esas presiones indebidas que no deben provenir precisamente del presidente de la República, que es el que simboliza la unidad nacional por mandato constitucional y que debe ser el primero en garantizar que se mantenga y cuidar y preservar el marco constitucional y nuestra democracia. Así que este tipo de marchas y de presiones que se realizan ante la Corte Suprema de Justicia para dictarle términos en relación con la elección del próximo fiscal general de la Nación es de alguna manera desconocer su autonomía y los procedimientos que están establecidos para que se llegue a esa decisión. Y por supuesto esto no puede ser óbice para generar o propiciar ambientes
de confrontación entre los ciudadanos. Esto no le hace bien a nuestra democracia, al contrario, la debilita. Yo creo que hay que utilizar los mismos canales que existen en nuestra Constitución y las leyes para que en caso de que haya extralimitaciones o incumplimientos de las funciones y responsabilidades de las diferentes ramas del poder, se pueda actuar dentro de ese marco y no haya actuaciones que pongan en riesgo o erosionen nuestro sistema democrático. 7 de la mañana, 23 minutos, Germán René Jiménez. General, ¿se ha incurrido por parte del gobierno en extralimitaciones que están generando eso que se ha dado en llamar ruptura institucional? Yo no diría que extralimitaciones, yo diría es la percepción que tiene el gobierno. El gobierno habla de una ruptura institucional. A mí me parece, y tenemos que nosotros, como dice, por eso bajar la calentura, entrar en la sensatez y entender las responsabilidades que cumple cada una de las instituciones y particularmente las ramas del poder. Y en este caso creo que hay instrumentos, hay procedimientos, hay tareas que tienen que cumplir y que creo que están cumpliendo dentro de ese marco. Lo establecía precisamente el doctor Chaverra ayer de acuerdo a la información que se ha suministrado sobre la reunión que tuvo con el presidente de la República, donde le pedía al Ejecutivo el respeto de la tarea y de la función que tiene la Corte Suprema de Justicia y por supuesto también en el entendido que es esta la que debe cumplir los procedimientos que están establecidos. Luego yo creo que hay que darle ese margen a nuestras instituciones para que actúen y en caso de que no actúen, pues hay unos procedimientos dentro del mismo marco legal para obligar a que cumplan sus funciones. Yo creo que acá hay una interpretación del gobierno ante una situación o una percepción de que lo que se está generando es una ruptura institucional que a nuestro parecer, desde Fuerza Púrpura de estas organizaciones, no lo vemos así. Y al contrario, lo que vemos es que se está propiciando unos escenarios complejos en el país que pueden llevar a confrontaciones que realmente nos lleven a situaciones que se desborden y generen más violencia, más confrontación, más polarización en un país que hoy lo que necesitamos es precisamente la convocatoria de todos en torno a una entidad y a una unidad nacional. Pues mire, general, eso es lo que esperamos nosotros. Un país con tantos líos que se manejan, con tanto que una cosa allí, que el Clan del Golfo allí, que las disidencias allí, que la nueva Marquetalia allí, y sumarle un problema político que no tiene sentido. Además, porque el fiscal ya se va. ¿Para qué le sumamos eso? Exactamente. Yo creo que aquí hay que entrar ya a hacer un llamado a la institucionalidad. Yo creo que es la voz que en este momento necesita que se escuche en el país llamando a la mesura, a la sensatez, a realmente analizar la situación del país y cuál es el interés que debe prevalecer. Y hoy el país lo que necesita es precisamente cabeza fría ante los retos que Andrés acaba de mencionar. Son muchos retos que tenemos al frente y lo que se requiere precisamente en estos momentos es decisiones que lleven a mejorar y a superar estas situaciones complejas que hoy tiene el país, particularmente con el tema de la seguridad y de la violencia que hay en algunas regiones y que dentro de este marco de la paz total pues no han podido superarse o han podido mejorarse, sino al contrario, se siente que se ha perdido terreno en este aspecto tan importante. Entonces, aparte de estos retos que tenemos en el tema del orden público, pues tenemos otros retos en la economía y ahora un tema que se nos coloca en el tintero como es el tema político y esta confrontación que se está dando institucional, que no es conveniente desde ningún punto de vista para el país. Y vuelvo y hago el llamado a la institucionalidad de todos los poderes que tenemos aquí en Colombia, para que entremos también a mediar en esa situación y a recurrir al marco institucional para
poder resolver esas diferencias que se presentan. 7 de la mañana, 28 minutos. Jesús. General, ¿cómo reciben ustedes la propuesta del concejal Uzcategui de llamar a las fuerzas activas para reforzar la seguridad en la capital del país? Uy, qué buena pregunta. A propósito de lo que pasó anoche, Sí, señor. qué pena, general, pero qué buena pregunta, escúcheme. Bueno, Jesús, yo creo que esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos y que fue parte de las decisiones para que los bogotanos escogieran y seleccionaran al doctor Carlos Fernando Galán como alcalde dentro de las propuestas de seguridad que se daban. Y hoy pues tenemos al doctor César Restrepo, que es el secretario de Seguridad, ante estos retos enormes de ir mejorando los índices de seguridad en la capital de la República. Y pues ya vamos viendo algunos resultados importantes, como es el caso de la reducción sustancial del homicidio en el primer mes de gobierno de esta nueva administración. Sin embargo, vienen otros fenómenos criminales que hay que abordar con prontitud, porque de alguna manera está generando la pérdida de credibilidad en la seguridad en Bogotá y acosan de manera permanente a los ciudadanos, como el hecho de lo sucedido en la noche anterior. Con respecto al tema del pie de fuerza, esto ya lo conocemos todos, nos lo han dicho los expertos en seguridad ciudadana, de cómo la cifra o la relación de policías versus el número o en relación con el número de ciudadanos está por debajo de la media internacional, pues significa que hay una necesidad de pie de fuerza. La propuesta del concejal Julián Uzcategui me parece que es una de muchas propuestas que hay que analizar en profundidad y mirar realmente en la práctica cuánto de ello se podría dar y si es beneficioso o al contrario podría traer otras consecuencias. Yo creo que ahí hay elementos importantes de rescatar. La idea me parece que trae y amerita un análisis y mirar esa posibilidad. Si uno mira lo que pasa hoy en nuestra Policía Nacional, tenemos un grupo que se dedica a la tarea administrativa de nuestros uniformados, que podrían ser parte de la fuerza operativa que está en las calles, velando por la seguridad de los ciudadanos. Y dado esta circunstancia, y pensando en esta propuesta, yo les diría hay que pensar en este tipo de propuestas desde ese año. ¿Cómo reemplazamos personas que ya están en el retiro, en la reserva, o que se retiraron de la institución de manera prematura para ser reincorporados, pero para asumir tareas administrativas? Los que están hoy en las tareas administrativas, ¿cómo los volcamos hacia las calles para atender los temas de seguridad? Pero esto también tiene otros elementos que hay que mirar, porque hay que analizar caso por caso de todos estos veteranos retirados que están en este momento en la vida civil. Hay que mirar también quiénes están en condición de retornarse por temas de condición física o por temas también de a qué se han dedicado durante este lapso, cuál ha sido su ocupación o por cuáles fueron las circunstancias de su retiro. Porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que hilar delgado en todas estas propuestas para mirar realmente cuál sería ese esfuerzo y lo que representaría el mejoramiento del pie de fuerza, que es muy necesario para la capital del país. 7 de la mañana, 32 minutos. Diego. General, debe haber un replanteo en la política de seguridad por parte del Ministerio de Defensa y las fuerzas públicas en cuanto al tema de inseguridad que se ha vivido en el país. Bueno, esto se ha planteado desde hace tiempo ya sobre la necesidad de replantear la política de seguridad o revisarla. Recordemos nosotros que el año pasado el gobierno actual emitió su política de seguridad y defensa para el sector. Sin embargo, lo que nosotros vemos y lo que hemos analizado, particularmente con la implementación de este proyecto de la paz total, la propuesta de este gobierno, es que las condiciones de seguridad en el país, en vez de mejorar, han tenido un retroceso. Y esto que hemos mencionado no es que lo diga Fuerza Púrpura o las organizaciones de veteranos, en este caso ACORE, sino de otras organizaciones. Lo ha manifestado Human Rights Watch,
la Defensoría del Pueblo, en todos los elementos y análisis que se hicieron previo a las elecciones del año anterior, y es lo que estamos viendo en el día a día con lo que está sucediendo en los territorios. Eso significa que de alguna manera en la política de seguridad se necesita un replanteamiento, una revisión y unos ajustes que se requieren con urgencia para retomar el control y la seguridad en los territorios. Nosotros hablábamos el año anterior de que no solamente se trataba del control territorial que tenían las organizaciones al margen de la ley, sino que también este control territorial se había traducido y profundizado en un control social, en un control político y en un control económico, donde el Estado de alguna manera ha perdido terreno sustancialmente y se requiere replantear la política para poder recobrar ese terreno perdido, y que hoy hace que sintamos que este proceso y este plan, este programa de gobierno que es la paz total, nos ha traído un reversazo en las condiciones de seguridad de todos los colombianos. Yo creo que esto amerita una revisión analítica, una revisión, hacer un autoanálisis de lo que ha pasado y replantearlo hacia futuro, porque lo que no puede ser es que estos diálogos de paz que se están llevando a cabo y estos acercamientos con los grupos al margen de la ley dan como resultado un avance en el control territorial de ellos, en el mejoramiento de su organización, de las capacidades para delinquir y, por supuesto, en la presión que ejercen sobre la población civil. En últimas, en los territorios son los que sufren el efecto del deterioro de la seguridad. Sí. Mi general, antes de irnos, porque se nos agota el tiempo, usted ya llegó al terreno donde yo quería que llegara. Hoy amanecemos con lo que se considera, no tanto por nosotros, sino por algunas personas con quienes hemos hablado, un avance, un pasito en esa negociación con el ELN. Si hay un fondo, si está pensando en un fondo multidonante, es porque ellos piensan desmovilizarse. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el sentir de Acore en ese sentido? Mire, siempre hemos dicho que el ELN ha adolecido de realmente dar gestos de que está interesado en una paz leal para todos los colombianos. Y por ello siempre hemos conminado al grupo de que dé gestos realmente, de muestras de realmente estar comprometido con la paz total. Casos como el tema del secuestro, el reclutamiento de menores, el ejercer presencia en cascos urbanos, hostigando a la población y por supuesto generando presión sobre la población, sobre la fuerza pública, el tema de que sigan dedicados a las economías ilícitas, y no vemos en algún momento algunas muestras reales y genuinas de estar interesados en la paz. Y eso lo que nos lleva a pensar es el aprovechamiento por parte del ELN de estos diálogos para sacar ventajas, ganar terrenos, aumentar sus áreas de influencia, ganarle espacios a otros grupos armados donde se disputan las economías ilegales y, por supuesto, generar mayor control social en algunas regiones. En este caso, y creo que ahí se siente el nuevo halo que hay con el cambio del comisionado, del consejo, el alto consejero para la paz, del cambio de Daniel Rueda con Oti Patiño, porque cambia de manera evidente el talante en cuanto a la disposición a establecerle límites al ELN. Y es lo que estamos viendo como resultados de esta última ronda de conversaciones, que era también parte del clamor de todos los colombianos, que se le empezara a hacer exigencias al ELN para que se cumplieran en la mesa de negociación. Y hoy creo que el gobierno logra un éxito al que el ELN renuncie al secuestro, que era un clamor de todos los colombianos, aunado a la liberación de los que ellos tienen hoy en su poder. Pero por supuesto viene un elemento allí que es parte del análisis
tenemos que hacer con la información que se decante después de esta ronda de ese fondo internacional de ayuda, porque creo que esto va en la línea de la exigencia que hizo el ELN y particularmente Antonio García, cuando dijo que el secuestro se consideraría si el gobierno resuelve el tema de financiación. Y lo que se ha hablado es que no se puede financiar por parte del Estado ni suministrarle recursos a una organización que todavía no está acogida o ha entrado en un proceso ya de desarme, desmovilización, en un proceso serio de diálogo. Esta me parece que puede ser una forma que lo están presentando para conseguir esos recursos y decir, dejen de secuestrar y nosotros por el otro lado le damos entonces los recursos a través de un fondo internacional, lo cual me parece que es casi que acceder a un chantaje de estas organizaciones ante su exigencia de que para entregar y salir de un delito hay que suplirle los recursos que le producía ese delito. Entonces es algo que hay que mirar en detalle y hay que ver cómo va a funcionar y cómo se va a regular el manejo de esos recursos y si realmente corresponden a un tema de ayudar en el avance de esos diálogos con unos resultados tangibles y reales, o si obedecen más ahí sí como al pago de un chantaje disfrazado. Así que es un elemento que tendremos que analizar y mirar una vez se tenga más información sobre lo sucedido en esta ronda de conversación. 7 de la mañana, 39 minutos. Le quiero agradecer mucho, general Guillermo León, excomandante de la FAC, que estuvo aquí con nosotros en ASB Noticias. General, ¿usted cuando estaba en la FAC, o seguramente todavía usted pilotea algo o no? Hoy en día no, cuando estuvimos en servicio activo, por supuesto que estuvimos volando en nuestra querida institución y cumpliendo la misionalidad de la fuerza que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Helicóptero? No, yo fui piloto de transporte, particularmente en las últimas etapas de mi vida como piloto fue aviones tanqueros. No, le quería pedir el concepto sobre el tema del presidente, del expresidente Piñera que murió en Chile. Es que lo último que él dice su hermana es, salten ustedes, que si saltamos todos al tiempo el helicóptero nos cae encima. ¿Hasta ya tiene la frialdad un piloto, general? Bueno, lo que pasa en una circunstancia de esas, y en lo poco que conocemos del detalle del accidente del expresidente Piñera, el cual lamentamos y nos solidarizamos con todos nuestros amigos y compañeros chilenos, es que en unas circunstancias de esas y por la misma condición de vuelo de los helicópteros y ante una situación de emergencia, pues siempre habrá que tener el control hasta el último minuto del helicóptero para poder dentro del tipo de emergencia maniobrar la aeronave tratando de salvar o de llevar en la mejor forma posible la emergencia. Y creo que a eso se refería en su momento el expresidente Piñera. Mantener el control del helicóptero, permitir que los pasajeros saltaran y evacuaran la aeronave, porque si todos lo hacían, el helicóptero quedaría sin control y al quedar sin ningún tipo de control, pues obviamente podría impactarlos a ellos, o como él mismo mencionaba, que cayeran los golpeara en el desarrollo de la emergencia y obviamente generando consecuencias fatales para todos los ocupantes. Eso creo que fue una muy buena decisión en este caso del expresidente Piñera, garantizarle que ellos pudieran evacuar el aparato para él hacerlo en el último momento. Sin embargo, desafortunadamente no logra soltarse de su silla y salir a flote como era lo ideal en este caso, pero obviamente tiene un criterio de salvar la vida de los demás ocupantes y él como comandante de la aeronave ser el último en evacuar una vez haya garantizado que los demás hubieran salido ilesos. Pues le quiero agradecer mucho, general, su concepto sobre lo que pasó con el expresidente Piñera
y, por supuesto, todo lo que está pasando con nuestra parte, no solo política, sino de marchas en el país. Gracias, general, y lo seguiremos llamando, como siempre, por su generosidad en ASB Noticias. Mil gracias. Bueno, estimado Andrés, y al equipo de trabajo, esperamos, eso sí, como todos los colombianos, que toda manifestación, toda protesta social o pública de los colombianos se desarrolle dentro del marco de la Constitución y de las leyes, en paz, sin generar violencia y, por supuesto, entendiendo que hay unas instituciones que tienen un marco regulado de la Constitución y las leyes, que tienen que cumplir sus funciones y procedimientos, y que se respete esa majestad y autonomía que tienen para cumplir esas funciones dentro de ese marco. Entendamos que el país y su democracia es la garantía de todos los colombianos de la participación activa en su destino, y que no la podemos afectar ni erosionar, porque estaríamos perdiendo el activo más importante que tenemos hoy, que es nuestro sistema democrático. Gracias, general. 7 de la mañana, 44 minutos.